Bueno, pues sí, sería yo creo que desde luego un país golpeado seguramente por nuestra sensibilidad, demasiada sensibilidad al sector turístico y sobre todo pues evidentemente por este problema que va a haber de movilidad. Luego también porque tenemos un tejido empresarial que normalmente está formado por mucha pequeña empresa, microempresa, autónomo, y la capacidad de resistencia financiera en una situación como esta realmente es muy complicada, ¿no? Y luego también yo incluso añadiría que no se ha ayudado por parte del gobierno lo que se tendría que haber ayudado a las empresas para que de alguna forma puedan salir hacia adelante, ¿no? Ahí yo creo que hay otro de los aspectos clave, ¿eh, Rebeca? Claro, pero conociendo este indicador, ¿de qué manera nos podemos adelantar a ese posible rebrote que ni siquiera sabemos si lo va a haber desde el punto de vista económico? Bueno, sobre todo con medidas sanitarias. Aquí el tema, el kit de la cuestión, tal y como establece la OCDE, es el que haya una contención de lo que sería el efecto de la pandemia y luego también, sobre todo, el saber vivir un poco con ella, es decir, para ir trampeando. Por tanto, en la medida que pueda haber test, que haya controles, esto nos va a beneficiar muchísimo y, sobre todo, armar y fundamentalmente armar a las empresas y luego también un poco el pensar aquello de lo que comentábamos días atrás, un poco de pensar también en potenciar otros sectores. Yo decía, Canarias tendría que potenciarse también hacia algún otro sector para que de esta forma estos otros sectores, sobre todo el sector industrial... De la agricultura, claro, también, aquí en Canarias, lo recuerdo. Claro, hombre, la agricultura, el otro día ya lo dijimos, ¿no? Sí. El tema de la agricultura fundamentalmente para poder absorber lo que sería ese paro que va a generar el sector servicios y el sector del turismo. Esto, Rebeca, es fundamental. Agricultura de un lado y luego industria del otro, ¿eh? Y aquí en Canarias tienen la posibilidad de industria agroalimentaria, por tanto ya lo tienen todo a favor. Mirándolo así, ojalá que sea. Le pregunta a Pepe Moreno, profesor. Buenas tardes, José María. Desde hombre, luego, buenas tardes, hombre, abrazos fuertes. Igualmente. José María, de todas maneras, hombre, con un crecimiento del paro de esta envergadura, con una población que no va a saber ni siquiera dónde van a estar los recursos, el panorama que se pinta es absolutamente negro. Haya o no rebrote en otoño, ¿eh? Sí, yo creo que hay también una serie, digamos, también de datos, ¿no?, complementarios, de variables que son muy perjudiciales. Uno de ellos sería la tasa de paro. La tasa de paro puede llegar al 25%, puede superar el 25%. Esto realmente es horroroso en este momento. Y además hay algo que no se ha dicho, pero bueno, que yo ya lo había anticipado. Vamos a ponernos por delante de Grecia, ¿eh? Cuidado, porque quiere decir que vamos a ser el primer país europeo por tasa de paro. Esto es de una gravedad tremenda, porque además es un paro que la pregunta es ¿y cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente salga del paro? Esta es una. Y luego la otra cuestión es el volumen de deuda pública, que se comentaba y se presentaba muy bien. Sale ahora en pantalla, lo veo, entre un mínimo del 118% y un máximo del 130, 129,5 es 130. Esto, para tener una idea de la magnitud que hablamos, el 129,5% significaría que España tendría una deuda de 1,5 billones de euros. O sea, 1,5 billones de euros que es impagable. Por tanto, bueno, nos tendrán que echar un salvavidas. Alguien tendrá que apiadarse de nosotros y ayudarnos, ¿no? Lo digo porque si no la situación es complicada. Otra de María Fresno, profesor. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Aquí besazos virtuales también. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, se ha estado hablando de que la recuperación económica, de que la curva puede ser en V, ¿no?, a nivel estatal, ¿no? Yo quisiera que, teniendo los conocimientos que tienes de Canarias, que nos extrapolara esa curva a Canarias. ¿Cómo puede ser la recuperación en Canarias? ¿Si va a ser en V, si puede ser en L? ¿Qué forma le daría usted a la recuperación en Canarias? Y por otro lado, parece que evidentemente la OCDE y todos los organismos están diciendo que España pues va a ser de las peores, ¿no? Su recuperación va a tardar más, va a ser más lenta. Canarias, dentro de España, va a ser de las regiones que su recuperación va a ser todavía más lenta, precisamente por nuestra dependencia del turismo. ¿Estaría dispuesto a que se pudieran abrir las fronteras ya? Canarias, debe abrir sus fronteras lo antes posible, porque parece que Canarias está un poco, tiene como un poco de miedo, ¿no?, a principalmente a iniciar su actividad, su principal actividad, que es el turismo, ¿no? Parece que está rezagada, ¿no?
Sí, María, yo voy a contestar. Yo creo que empiezo por lo último, ¿no? Creo que ahí Canarias sería importante que pudiera tener, digamos, como una especie de corredores, sobre todo para animar, porque en la medida que no lleguen aviones a Canarias, pues evidentemente la economía no va a resurgir, y esta es la clave, ¿no? Que resurja la economía canaria. Ahí yo creo que el control de la pandemia es crucial. Lo que pasa es que yo tengo que dar una mala noticia, porque me parece que hace un rato que ha salido que hasta el mes de agosto Alemania recomienda no viajar a España. Por tanto, esta es una malísima noticia que sale además de Alemania, que es el gran segundo emisor de turistas hacia lo que sería España. Por tanto, cuidado, porque entonces ya no es solo el mes de julio, sino también el mes de agosto el que quedaría en entredicho. ¿Cuál va a ser la recuperación de Canarias? Yo diría que es un poco la recuperación de España, y lamentablemente la fuerte dependencia del turismo hace que la recuperación yo la vea más en una L, vamos a ponerle una V asimétrica, con lo cual hay una caída y entonces la V sube un poquitín de asimétrica, pero muy poquitín, es una Nike al revés, para entendernos, y el problema entonces es que si es una L, quiere decir que entramos más que en una recesión, en una depresión. Esto es lo que tendríamos que evitar, y ahí es donde hay que echar mano de lo que sería todo el armamento por parte del gobierno para ayudar a las empresas a sobrevivir en lo que sería ese trance durísimo, que esto en principio va a ser hasta el mes de abril del año que viene, y lo digo porque es la fecha en la que ya se calcula que tendremos una efectividad de la vacuna. Por tanto, hasta que no tengamos la vacuna no vamos a tener el resurgimiento, otra vez la recuperación de la economía. Juanma Bettencourt. Profesor de Lima, buenas tardes. Buenas, hombre, aquí todo bien, hombre. La economía es confianza, usted lo sabe perfectamente, usted es un enamorado de la economía real. ¿Por qué, si las noticias sanitarias son tan buenas, si en Canarias los centros comerciales están diciendo que tienen ventas pues elevadas, si las terrazas están llenas, ¿por qué no va a ir la recuperación económica de la mano de las buenas noticias en materia sanitaria que estamos teniendo? ¿Por qué no vamos a conseguir que esta recuperación efectivamente sea en nube? Porque tenemos todos los elementos económicos para recuperar la normalidad. Es que yo no lo veo. Yo soy más optimista que todos los que están en la mesa, incluso que usted, profesor. Hombre, yo creo que en la vida necesitamos optimismo, y por tanto en este caso hay que agradecer lo que sería la dosis de optimismo. Sí, hombre, yo creo que tenemos todo a punto, ¿no? Todo a punto. Lo que ocurre es que aquí fundamentalmente hay una cuestión, que es que cuando tú, por ejemplo, tienes un shock muy fuerte, depende del golpe en el cuerpo, ¿no? Si entonces resulta que tienes algunos órganos que están afectados, bueno, todavía, ¿no? Un órgano afectado, pues puedes tratarlo y tal. El problema es cuando tienes bastantes órganos afectados, ¿no? Y en este caso, el problema que yo le veo es que nuestra economía tiene bastantes órganos afectados, por tanto quiere decir que la enfermedad nos está castigando a distintas partes del cuerpo, y aquí fundamentalmente pues sí, están los centros comerciales preparados, incluso yo diría que el sector hotelero, porque hablo con ellos, están preparados, pero me dicen ayer, ¿no? Estaba hablando con hoteleros que además están también con hoteles en Canarias, y me decía, si estamos preparados, dice, pero es que no viene nadie, entonces claro, hemos de transmitir esta confianza hacia el exterior. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y el exterior le estamos transmitiendo la confianza adecuada? Yo creo que no, que las cosas no se han hecho de una manera como para decir, caray, en España cómo funcionan y qué bien. En cambio, Portugal sí, y Grecia también. El presidente de TUI dijo hace 3 días que tomarse una cerveza en España era tan seguro como tomársela en Múnich. Totalmente de acuerdo, pero ahora hay que convencer a los alemanes, a los de Múnich, que vengan a tomarse la cerveza aquí. Por tanto, esta es la gran labor que hay que hacer. Necesitamos aquí algunas relaciones públicas, que se lo explique bien, y claro, si tenemos aquí un gobierno, que dice una cosa, luego que dice otra, bueno, tal cual. Entonces, claro, tiene que haber confianza. La confianza es la clave en la economía, como muy bien apuntaba. Por tanto, si hay confianza, todo bien, pero claro, si hay incertidumbre, luego también no ayudan los mensajes a veces del gobierno en este sentido, ¿no? Vamos a subir los impuestos, vamos a poner una tasa sobre esto, vamos a poner otra tasa, vamos a cambiar. Al turista le da igual, de momento no se le ha anunciado ningún impuesto nuevo al turista, al contrario, la ministra Reyes Maroto la veo proclive a abrir, ¿no? No, pero lo digo por el otro, hombre, por el vicepresidente, vale. El segundo, hombre, porque cada vez que habla los asusta a todos, claro, entonces el capital empieza a temblar. Cada vez que habla, a mí me llama gente, a ver qué hace con el dinero, a ver qué hace con las inversiones, a ver qué hace. Por tanto, lo que se necesita es decir, oiga, tranquilidad aquí y siempre alegría, ¿no? Y estamos de acuerdo, la ministra Maroto pues apoya el turismo, pero tenemos un vicepresidente ahí que le arrea aquí a la economía española y a los empresarios, por aquí y por allá.